para la mayoría de nosotros, pero hoy queremos profundizar un poco en este mandamiento del Señor para nuestras vidas, en esta gran tarea que Él nos ha dejado. Mateo 28, versículo 19, vamos a leer 19 y 20. Si ya está ahí conmigo, le voy a invitar a que lo leamos juntos en voz alta. Igual nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de las plataformas de streaming, te invitamos a que nos acompañes en esta lectura. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una palabra muy poderosa. Es una encomienda de parte de Dios para nosotros y es una tarea muy grande, pero no imposible, porque Él nos ha dado herramientas y nos ha dado su poder para poder llevarla a cabo. Así que quiero invitarle a que ocupe su lugar. Y mientras se sienta, diga conmigo: el llamado a ganar almas es personal y urgente. A ver, otra vez: el llamado a ganar almas es personal y urgente. ¿Usted se acuerda de la persona que le habló de Cristo por primera vez? ¿Cuándo escuchó usted de Cristo por primera vez? Algunos de niños, otros de ya más jóvenes, otros ya en una etapa madura. Pero ¿usted se acuerda de esa persona que por primera vez le habló acerca de Jesús? Nosotros como familia, mis padres ya eran cristianos. Mi mamá aceptó a Jesús cuando tenía 15 años y mi papá a los 9 años de edad. Así que yo nací, mis padres ya conocían de Dios y era para mí mi ambiente natural el asistir a la iglesia. Pero yo nunca olvidaré cuando en una clase de escuela dominical la maestra nos habló acerca de que Jesús había venido al mundo para perdonar nuestros pecados y que Él quería darnos una nueva vida, que Él quería transformar nuestro corazón para que un día pudiésemos ir con Él al cielo y para que viviéramos con Él la eternidad. Y yo recuerdo que esa enseñanza marcó mi corazón y yo tenía más o menos 4 años cuando yo decidí entregarle mi corazón a Jesús. Y quizás por eso me ve trabajar con tanto ahínco por los niños, porque yo sé que yo era muy pequeñita y a mí Dios me habló y cautivó mi corazón y me enamoró. Y entonces a veces pensamos que porque son chiquititos no entienden, pero de verdad que sí entienden. Nuestros niños entienden, y sobre todo porque para conocer a Dios no se necesita solo el raciocinio, sino se necesita espíritu. Y cuando Él viene y vivifica nuestro espíritu, Él trae revelación a nuestros corazones. Así que yo quisiera pedirle que si usted está por ahí anotando o tiene manera de anotar en su teléfono, escriba rápidamente el nombre de esa persona que le habló de Jesús por primera vez. Póngalo ahí en un papelito, póngalo ahí. Piensa en esa persona. Yo cuando cuento esta historia siempre me acuerdo de mi maestra Irma. Ella fue la que me habló de Jesús. Todos nosotros fuimos alcanzados por Dios a través de una persona que fue obediente al deseo de Dios, que fue obediente para venir y compartirnos las buenas noticias del Evangelio. Y así como Dios usó a esa persona, Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para que a través de nuestras vidas otros también puedan conocerle, otros puedan disfrutar del amor y de la vida eterna que Él ha preparado para nosotros, pero también sean librados del mal que viene para este mundo y de las consecuencias del pecado que produce muerte cuando nosotros caminamos en una vida sin Dios. Y este pasaje es Jesús en sus palabras finales. Con estas palabras termina el Evangelio de Mateo. Jesús diciéndoles que toda potestad le había sido dada y que con esa autoridad
nos estaba encomendando a nosotros para una gran misión, para ir y hacer discípulos. Diga conmigo con mucha fuerza: id y hacer discípulos. Eso no es lo mismo que ir y simplemente platicar, o quizás regalar un folleto, que son cosas que a veces como creyentes hemos hecho. Pero la tarea de ser discípulos es una tarea integral. No solo se trata de conversar, o no solo se trata de entregar un papelito con unos versículos, sino que tiene que ver con formar a otros para que se conviertan, para que sean, para que imiten a uno, para que imiten a Cristo, como nosotros lo estamos imitando, o así se supone que debería de ser. Entonces el pasaje dice: por tanto, id y hacer discípulos. Y luego nos dice: y ya que estén discipulados, bautícenlos para que haya una confesión pública de la decisión que ellos han tomado, para que reciban al Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todos los mandamientos que yo les he dejado. Entonces, evangelizar, el llevar el evangelio, el hacer discípulos, no es una opción, y tampoco es una tarea solo para un grupo de los creyentes. Porque a veces pensamos que los únicos que debieran de evangelizar son los que tienen el ministerio de evangelistas. Pero la Biblia no dice eso. Este pasaje que leímos es Jesús hablándole a todos sus discípulos, no solo a los que tenían el don, el ministerio específico de evangelista. Entonces, para compartir las buenas noticias, nosotros no necesitamos un púlpito, no necesitamos un título, no necesitamos un edificio. Nosotros lo único que necesitamos es haber nacido de nuevo, conocer a Dios para poder hablarle a otros de ese Dios que nosotros primeramente hemos conocido. Y cada vez que alguno de nosotros hace esto, el reino de Dios crece, el reino de Dios se extiende. ¿Qué hubiera pasado si después de los primeros cristianos, de los primeros seguidores de Jesús, Jesús se fue al cielo, les dijo: vayan, hagan discípulos, y ellos hubieran dicho: ay, como que la tarea está muy difícil, el mundo es muy grandote, no vamos a acabar nunca, mejor aquí entre nosotros nos seguimos juntando en las casas, en el aposento, y ya le hablamos de Dios a nuestros hijos hasta que ya todos seamos viejitos, y pues ya nos vamos con el Señor? ¿Qué hubiera pasado? Seguramente no estaríamos aquí nosotros, porque si no hubiese habido corazones obedientes para cumplir este mandato y hablarle a otros y hacer discípulos, seguramente nosotros no tendríamos el conocimiento de Dios en este tiempo. Pero también hay muchas cosas que en el mundo no hubiesen pasado. Por ejemplo, ¿usted sabía que la escuela, que el sistema, la posibilidad de que la gente pueda ser educada fue un resultado de la comunidad cristiana en el mundo? ¿Sabía usted eso? Cuando Martín Lutero vino con la reforma protestante, una de las cosas que había es que en aquella época las únicas personas que podían tener acceso a la educación eran los reyes, las personas de la nobleza y los sacerdotes, o los que pertenecían al clero. Eran los únicos que tenían algún tipo de formación, algún tipo de educación. Sin embargo, con Martín Lutero dice: es que es increíble que nos dan los sermones en latín, la gente viene al culto y recibe la palabra en un idioma que no entiende. Y entonces, ¿cómo van a tener fe en Dios si no lo pueden entender? Y entonces Martín Lutero moviliza con la reforma protestante a la traducción de la escritura, pero también a la formación de las personas, porque Martín creía que todos debían de poder leer la palabra directamente. Y entonces ya se logró este paso, que la palabra de Dios estuviera al acceso de todos, pero ahora teníamos un gran problema: la gente no sabía ni leer ni escribir. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, y en razón de esto, muchos de los reformadores empezaron a trabajar y surgieron las primeras escuelas, que eran sitios donde la gente común
la que no era de la nobleza, la que no era del sacerdocio, podía venir y les enseñaban a leer y a escribir y les enseñaban la palabra. Y así surge lo que hoy conocemos como las escuelas, que es resultado de que precisamente hubo alguien que quiso ser obediente y llevar las buenas noticias a otros, y si la limitante era que no sabían leer ni escribir, pues entonces hagamos escuelas. Y así como este ejemplo, puedo contarte muchos ejemplos más en el mundo de cosas que hoy sabemos gracias a hombres y mujeres que fueron obedientes a este mandato de Jesús. Entonces, el reino de Dios avanza cuando cada creyente obedece esta instrucción y gana a uno. Por esa razón, yo he titulado el mensaje del día de hoy, cada uno ganando a uno. Porque Dios no nos está pidiendo multitudes, pero sí nos está pidiendo discípulos. Hagan discípulos. Entonces, cada creyente es un mensajero del reino de Dios. Nosotros podemos compartir el evangelio donde quiera que estemos, en la escuela, en el trabajo, ahora con la tecnología, a través de las redes sociales, a través de la amistad y el compañerismo. Y entonces vaya conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 4. Hechos capítulo 8, en este pasaje ya habían recibido la llenura del Espíritu Santo, ya habían recibido el poder precisamente para ser testigos. Y en este pasaje encontramos en el versículo 4 del capítulo 8 que dice la escritura: pero los que fueron esparcidos, porque antes de eso el capítulo 8 está hablando acerca de la persecución que vivieron los primeros creyentes, y el capítulo 8 comienza hablando precisamente de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Y entonces después en el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es decir, la persecución por ser seguidores de Jesús fue aún un instrumento en las manos de Dios para que ellos fueran movidos de sus lugares y se cumpliera la palabra de ir por toda Judea, por toda Samaria, por todas las zonas gentiles, hasta lo último de la tierra, llevando las buenas noticias. Diga conmigo: a Dios no se le escapa nada. Dios tiene un plan perfecto y es su voluntad. Ahora, tenemos una oportunidad de ser parte del plan de Dios o quedarnos fuera, pero nos pedirán cuentas de la decisión que hayamos tomado. Entonces, los que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio, y estos no eran apóstoles, estos no eran Juan ni Pedro ni era Santiago, no, estos eran los primeros creyentes, los discípulos de los discípulos, la gente que había seguido a Jesús y que había estado en el aposento esperando ser llenos del Espíritu Santo, y ahora estaban siendo esparcidos. Así que, ¿quiénes eran los que estaban yendo por todas partes anunciando el evangelio? Los creyentes como tú y como yo. La gente que había creído en Jesús y que de eso que había oído, de eso que había visto, podían anunciar a los demás. Un ejemplo que podemos encontrar de alguien que es un modelo que nosotros podemos seguir es Andrés. Vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 40. Y en este pasaje Andrés tuvo un encuentro con Jesús. Pero no solo se quedó con eso, como diciendo que bueno, yo ya recibí la salvación, ahora yo voy a tener una buena vida, sino que él fue más allá. Y el versículo 40 del primer capítulo de Juan dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído ¿a quién? A Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces mire esta escena.
Había dos que habían estado escuchando a Juan. ¿De qué Juan están hablando en este pasaje? Están hablando de Juan el Bautista. Habían escuchado a aquel que había de venir antes de Jesús para preparar el camino, y habían escuchado que Juan estaba hablando del Mesías y que estaba hablando de Jesús. Y entonces, escuchando a Juan, creyeron en Jesús, y entonces fueron y le contaron a Pedro. Andrés fue con su hermano y le contó a quien había conocido, y no solo fue y le contó, sino que dice el versículo 42, y le trajo. Es decir, muchas veces nosotros sí vamos, porque hay un grupo bien curioso dentro de la iglesia. Hay un grupo de creyentes que son creyentes, pero nunca le hablan a nadie de Jesús. Nunca le cuentan a nadie de lo que Dios ha hecho, ni del testimonio de Dios en su vida. Son cristianos de la secreta, les decimos, ¿no? Hay otro grupo de cristianos que sí son cristianos, que son públicamente cristianos, que sí le hablan a otros de Jesús, pero nunca los traen hasta Jesús. Pero Andrés no solo fue y le habló, él trajo a su hermano hasta donde Jesús estaba. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús, Jesús no solo se reveló a él, sino aún le cambió el destino, le cambió el nombre. Entonces Andrés, el hermano de Simón, no predicó a multitudes, pero ganó a uno que después ganaría miles, y ese fue el apóstol Pedro. Y el testimonio del trabajo del apóstol Pedro que encontramos en la escritura, como nos contaba el pastor Víctor hace unos días cuando él predicaba y contaba el testimonio de su vida y de cómo alguien a él le habló del Señor. Yo me imagino que Pedro va a tener muchas piedritas en la corona, pero su hermano Andrés va a tener una más, las de Pedro y una más, porque él ganó a Pedro. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de compartirle a las personas y de no subestimar a ninguno, porque a veces decimos, bueno, pero es que nada más es uno. En la iglesia dijeron que invitáramos a muchos y yo nada más pude invitar a uno. Trae a uno. Tú no sabes si ese va a ser el nuevo apóstol Pablo. Tú no sabes si ese va a ser una autoridad que Dios va a sembrar en la ciudad para que haya a través de su vida muchas personas más que conozcan a Jesús. Tú y yo no sabemos eso. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos mandó a hacer discípulos. Y hacer discípulos es más que solo platicar, es traer a las personas hasta que tengan un encuentro directamente con Jesús. Así que, ¿qué sería una persona el día de hoy haciendo la misma tarea que Jesús nos dejó como Andrés lo hizo? Sería una madre que ora por sus hijos que no han conocido de Dios, pero también que los acerca a Dios al traerlos a la iglesia. Sería un joven que invita a un amigo de su escuela o de su trabajo y no solo le cuenta de lo que Dios ha dicho, sino que insiste, lo ayuda, lo anima, lo va a buscar a su casa hasta que lo trae. Yo realmente admiro mucho a Valeria. Valeria tiene un don evangelizador y yo he visto a Valeria muchas veces, ahí los trae, y a veces sus amigos vienen que no quieren y vienen casi arrastrándose, pero Valeria los convenció. Dios la usó para persuadirlos y ellos vinieron a la casa de Dios y ellos reciben una palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Acercarlos a Jesús, que tengan un encuentro con Él, y todo lo demás es obra del Espíritu Santo. Porque a veces nosotros podemos decir, pero es que yo he traído gente, o qué tal si la traigo y no vuelve. Ese no es nuestro asunto. Dile a que tienes a tu lado, ese no es tu asunto. Dile, ese no es tu asunto. Nuestra tarea es compartirles las buenas noticias y traerlos con Jesús, que tengan un encuentro con Jesús. Después, todo lo demás lo hace el Espíritu Santo. Ahora le quiero preguntar, cuando esa persona que a usted le habló de Jesús por primera vez, le habló de Jesús, ¿usted ese día aceptó a Jesús? ¿O solo le contó de Jesús y pasó un tiempo para que usted aceptara de Jesús? Porque la Biblia dice que hay unos que siembran, hay otros que riegan, pero que la cosecha la da el Señor.
Es decir, muchas veces a lo mejor a ti y a mí nos va a tocar ser el que pone la primera semilla. Y tú lo ves que dices, no, pues no pasó nada. Lo llevé, lo invité, oré por él, lo pasé al frente, se cayó, pero ya no quiere volver a venir, ¿no? Y entonces tú te puedes sentir frustrado, pero por eso te decía, esa no es nuestra tarea. Esa es tarea del Espíritu Santo. Después Dios enviará a alguien más que riegue esa semilla, alguien más que abone esa semilla, hasta que en el tiempo propicio que Dios ha preparado, esa persona venga a salvación, tenga un nuevo nacimiento. Pero nuestra encomienda es ir y hacer discípulos. ¿Y qué es ir y hacer discípulos? Es llevar las buenas noticias y luego traerlos donde Jesús, para que ellos le conozcan y entonces empiecen a imitar a Jesús. Y a lo mejor la primera vez que nosotros lo hacemos no vemos un cambio, pero en el camino del proceso de Dios para su vida, en el momento que Dios ha decidido, la obra será hecha. Y eso es fe para creer que lo que nosotros hacemos no es milagroso, sino es el Dios milagroso que usa nuestras vidas a través de lo que hacemos. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria puso Dios en mi corazón el reto de hablarle a todos mis amigos de la escuela, de mi salón de la secundaria, acerca de Jesús, y de invitarlos a la iglesia y no parar hasta llevarlos a la iglesia. Y yo recuerdo que empecé a orar por ellos. Hice una tarjetita como las que les hemos compartido algunos de ustedes, las de Misión 70. Hice una tarjeta, ahí puse el nombre de los primeros 10 y luego otros 10, y así me fui de 10 en 10 y oraba por ellos y los invitaba. Y los invitaba a la iglesia, y los invitaba a la EBDB, y los invitaba a la escuela dominical, y los invitaba que iba a haber una celebración de Navidad. A todas las cosas que pude los invitaba. Si no venían a la primera, venían a la segunda, venían a la tercera, pero en alguna, aunque fuera por hartazgo, iban a venir, ¿no? Y entonces insistí. Luego me acuerdo que hubo un evento en la ciudad, en el Pirata Fuentes, que era de jóvenes, y los invité y aún les pagué el boleto a unos para que fueran, y ahí estuvieron, y yo hacía todo lo que podía para llevarlos. Al final Dios me dio la oportunidad de llevar casi a todo mi salón en algún momento a estar en un tiempo con Dios, ya fuera en la iglesia o en alguna actividad. Y yo les hablé de Jesús, y realmente seguí hablándoles de Jesús el resto del ciclo escolar, hasta que se me acabó el ciclo escolar y muchos de ellos ya no los volví a ver. No había ni WhatsApp ni Facebook como ahora, como para volverlos a ver, ¿no? Al pasar de los años, ya en esta etapa adulta, ya como profesionista, salida de la escuela y ya en otra temporada de mi vida, a través de las redes sociales los he encontrado. Y muchos de mis compañeros de la secundaria hoy son cristianos. Y a lo mejor yo no fui la que vio el fruto ahí y fui y lo recogí, ¿no? Ya aquí está mi discipulito, ¿no? No me tocó ir y cosecharlo de la tierra, pero me tocó poner la primera semilla. Y a lo mejor pasaron muchos años. Algunos de ellos pasaron 20 años para que entregaran su corazón a Jesús. Pero la semilla que tú y yo ponemos no se perderá, porque esa semilla es la palabra, y la palabra es Cristo. Y Cristo produce, la semilla siempre produce. Su palabra nunca vuelve vacía. Él hará lo que he dicho, lo que ha prometido lo ejecutará. Y la promesa de Dios es que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan en arrepentimiento. Así que Dios usa los pequeños actos de obediencia para transformarlo en milagros de vida eterna. Dios usa esos pequeños actos de obediencia que tú y yo hacemos, porque a veces nos da pena, a veces nos sentimos inseguros, a veces decimos, ¿qué tal si no me van a creer? O si no, después de eso ya no me van a querer seguir hablando. Tú y yo tenemos una encomienda, y Dios nos ha dado la oportunidad de llevar vida a un mundo que perece, a un mundo que está muriendo sin Jesús. Ahora, si cada uno de los que ya hemos sido ganados pudiéramos discipular a alguien, pudiéramos llevar las buenas noticias a alguien. Jesús dijo
No, Jesús no dijo, vayan y hagan creyentes, gente que crea en Jesús, pero que no se comprometa con Él. No. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, porque el discípulo es alguien que escucha y después empieza a imitar, empieza a seguir el modelo. Y Dios quiere que nosotros hagamos discípulos. Y hay mucha gente que quiere ser oyente, pero hay muchos que están buscando tener un encuentro con Jesús y no lo han encontrado. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas 6, versículo 40. Lea conmigo este pasaje en voz alta, con mucha fuerza. 1, 2, 3. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El pasaje dice que el discípulo normalmente no supera a su maestro. El maestro por lo general siempre sabe más que el discípulo. Pero en este pasaje dice que todo el que es perfeccionado en Dios va a ser como su maestro. Y a lo mejor hoy, la primera vez que usted y yo empezamos a hablarle a alguien de Jesús, nos trabamos, se nos acaban las palabras, se nos olvidan los versículos, nos cuesta trabajo cómo decir, qué hacer. Pero en la medida en la que lo seguimos haciendo, vamos a ser perfeccionados. Y entonces vamos a ser como Jesús. ¿Usted cree que a Jesús le costaba trabajo hablarle a la gente? ¿Ha leído los evangelios? Y Jesús se acerca con todo tipo de personas. De hecho lo criticaban porque se acercaba con gente que nadie más se acercaría a ellos, como la mujer que había tenido 5 maridos y que además era samaritana, como la mujer que había sido encontrada en el acto de tener relaciones sexuales con alguien que no era su esposo, como los que habían sido que pedían el tributo, se me fue, cobrador de impuestos. Y Mateo se convirtió en un seguidor de Jesús, ¿no? Y entonces los cobradores de impuestos eran rechazados totalmente porque eran ciudadanos judíos que habían traicionado a su pueblo para servir al gobierno romano. Y a todas esas personas Jesús se acercaba con ellos y les hablaba. Y me gusta, por ejemplo, Zaqueo, ¿no? Que además de ser cobrador de impuestos era ladrón. Casi no se parece a lo que vivimos en nuestra realidad mexicana, ¿no? Eso pasaba nada más allá en los tiempos de Jesús. Pero aquí vemos este escenario y cualquiera no le hablaría. Y Zaqueo, como pudo, se subió al árbol gigante, al sicómoro, y desde ahí Jesús le dice: Zaqueo, ¿qué haces allá arriba? ¿No? Si tú y yo hubiésemos ido, posiblemente no lo hubiésemos ni volteado a ver. Pero Jesús no escatima, Jesús no deja fuera a nadie. Jesús nunca considera que alguien no es apto. Jesús le habla a todos y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy voy a tu casa, porque hoy voy a visitarte. Jesús quiere visitar las casas de muchos de tus compañeros de trabajo. Jesús quiere visitar la casa de tu familia que aún no ha entregado su corazón. Jesús quiere visitar a cada persona que está a tu alrededor y que todavía no le conoce. Ahora yo te pregunto, ¿cómo lo va a hacer si no es a través de ti? Y algunas veces nosotros ya no le hablamos a nuestra familia de Jesús porque decimos: no, es que ya les hablamos mucho y no quieren. Algunas veces decimos: no, es que si quisieran, ya ellos desde cuándo hubieran ido a la iglesia conmigo, pero pues no van. Pero es que no es nuestra labor decidir quién se salva y quién no, a quién hay que seguir que predicarle o no, sino nosotros debemos de llevar el evangelio a todos. Y Hechos capítulo 8 del versículo 26 al 39 nos narra, por ejemplo, la historia de Felipe con el etíope que era eunuco. Y entonces dice que en este pasaje de Hechos que ellos iban platicando acerca de las buenas noticias de Dios, y en el momento el eunuco tuvo una revelación de Dios. Ese etíope dijo: yo quiero a Jesús para mi vida. Y en el instante sucedió. Pero también hay casos donde no pasa así, donde quizás tarda mucho tiempo en verse la semilla.
pero nosotros debemos de confiar en que la obra es del Señor. Entonces el discipulado es una cadena, un acto que desencadena más cosas, porque vemos por ejemplo a la mujer samaritana en el pozo que recibe una revelación de Jesús y dice: este es el Mesías. Y entonces se regresa a su pueblo y les dice: oigan a todos, he encontrado a uno que me ha dicho toda mi vida, yo creo que es el Mesías. ¿Y qué tal si vienen y lo escuchan para que me digan, para que ustedes vean, para que ustedes prueben? Y la gente vino a escuchar a Jesús por la mujer samaritana. Y cuando vino, la gente aún llegó a decir: creímos primero por lo que tú dijiste, pero ahora lo hemos experimentado, porque ella los trajo hasta Jesús. Dile a tu vecino: tráelos a Jesús. Vamos, díselo. Tráelos. Se acerca Navidad y vienen fechas importantes, tráelos a Jesús. Cada domingo hay una oportunidad, tráelos a Jesús. Cada jueves hay una oportunidad, tráelos a Jesús. No dejes pasar el tiempo, porque el tiempo no se detiene. Ponte sobre tus pies, por favor. Dios espera discípulos, no solo asistentes. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Dice: lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios desea que nosotros podamos enseñar a otros, podamos compartir las buenas noticias. Y el evangelio no crece por eventos. Los eventos no salvan a nadie. Es una obra que el Espíritu Santo hace en el corazón. Pero sí, las actividades que la iglesia hace se convierten muchas veces en el instrumento, en la oportunidad que Dios propicia para que esas personas que no le han conocido puedan conocerle. Para que esas personas que quizás se han resistido por la invitación a una actividad especial decidan entregar su corazón a Jesús. Ahora quiero que te imagines qué pasaría si antes de que el año acabase, cada uno de nosotros ganase por lo menos a uno. ¿Será que pudiéramos hacer ese compromiso con Dios? Decirle: Señor, me voy a esforzar para que por lo menos uno, antes de que acabe el año, yo lo pueda traer a ti. Y si tú estás anotando ahí, yo te quiero pedir que así como anotaste el nombre de esa persona que hasta el día de hoy recuerdas porque te habló de Jesús, anotes el nombre por lo menos de una persona a la que tú te comprometas y digas: antes de que el año acabe, yo voy a orar por él, voy a hablarle de Jesús, voy a contarle las buenas noticias y lo voy a traer. Y si tú ya tienes el nombre de esa persona, te voy a invitar a que vengas al frente, porque queremos orar no solo ahora por nosotros, sino queremos orar por esas personas que vamos a traer antes de que el año termine, que vamos a traer para que conozcan a Jesús. Así que ven al frente, vamos a orar por ellos. ¿Ya tienes el nombre de la persona? ¿Ya tienes a alguien? Vamos. Tienes que tener a alguien ahora en tu mente. Una persona por la que vamos a orar. ¿Ya tienes a alguien? Ahora quiero que pienses un momento. ¿Qué razón podría haber que impida que esa persona quisiera venir a tener un encuentro con Jesús? Dime qué razón podría haber. Idolatría. Ok, ese es un gigante, ¿verdad? Que podría estar impidiendo. Tere, ¿a quién vas a traer? No me digas nombre, nada más dime qué razón podría impedir que esa persona venga. ¿Cómo?
No, entonces piensa en alguien que no está convertido y piensa en esa persona para que empecemos a orar. ¿A quién traes, Fanny? ¿Qué razón habría? Su trabajo. Ok. Alice. Sí. Ok, ese desconocimiento, ¿no? De Dios. Ok. ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque vamos a orar por esas personas. Y vamos a orar por alguien que realmente no haya conocido de Dios. Si ya conoce, pues ya es parte de la familia. Pero ahorita vamos a orar por uno que no conoce de Dios y que nosotros vamos a empezar a orar por él. Vamos a empezar a hablarle esta semana y vamos a empezar a pedirle a Dios que nos permita ganar esa alma para él antes de que el año acabe. Y vamos a orar en este momento por esas personas, pero también por esos obstáculos. Porque si yo tengo claro en mi mente a quién voy a traer y entiendo, como dice Miri, que el gigante es la idolatría, entonces por eso tengo que empezar a orar. Que el gigante es el trabajo, tengo que empezar a orar. Entonces vamos a clamar en este momento y vamos a terminar este tiempo de palabra orando por esos amigos, por esas personas. Y vamos a orar porque Dios mueva, quite todo estorbo, todo impedimento que pudiese estar siendo el obstáculo para que estas personas puedan venir a los pies de Jesús. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti con toda la certeza de que está en tu corazón el que cada uno de nuestros amigos, conocidos, familiares puedan venir al conocimiento de Cristo, puedan recibir la vida eterna que tú has preparado para ellos. Señor, oramos por cada uno de nuestros amigos, oramos por cada uno de nuestros familiares. Vamos, di el nombre de esa persona. Dile: Padre, oro por esta persona. Oro que tú toques su corazón. Oro que tú abras, Señor, sus oídos para que quiera escuchar la verdad de tu palabra. Oramos, Señor, que tú aún obres de forma sobrenatural para que su vida pueda ser transformada, para que aún, Señor, nos des las palabras correctas, esas palabras justas que puedan tocar su vida, que puedan hacer que su corazón se entregue y se rinda por completo a ti. Padre, danos la sabiduría, danos el discernimiento, danos, Señor, la capacidad y la valentía para poder llevar tus buenas noticias, para hablarle a todos los que están a nuestro alrededor de quién eres tú, de lo maravilloso que eres, del poder, Señor, tan extraordinario que tú tienes, pero sobre todo de esta vida plena que tú has preparado para nosotros. Señor, permítenos ser un instrumento en tus manos. Oramos por este amigo, por este familiar, por este vecino, por este compañero de trabajo. Padre, te pedimos que tú seas haciendo la obra en sus corazones. De antemano, Señor, creemos en que tú tienes en tu corazón el anhelo de rescatar su vida, que tú tienes en tu corazón el deseo de que no perezca sin tener la salvación que tu Hijo Jesucristo ha comprado con precio de su propia sangre. Padre, oramos por estas personas y te pedimos que remuevas todo obstáculo, todo impedimento, todo lo que el enemigo ha querido poner para limitar que ellos puedan conocerte. Oramos, Señor, que todo principado de idolatría caiga en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que todo lo que se ha levantado en su mente, todo Dios que no es el Dios verdadero, pueda ser, Señor, aún manifiesto el engaño a sus pensamientos, a su corazón, y él pueda tener, esta persona pueda tener el discernimiento, la libertad para mirar con claridad que tú eres el único camino, que tú eres el único que puede llevarnos hasta el Padre. Oro, Señor, por estas personas, por la vecina de mi hermana Fanny, Señor, que tú muevas todo obstáculo respecto a su trabajo, para que no haya impedimento, para que ella pueda traer a su vecina al conocimiento de Cristo. Oro, Señor, por todo aquello que se ha movido trayendo ignorancia, desconocimiento, que el enemigo usa muchas veces para que las personas no se quieran acercar. Que el no tener el conocimiento de Dios les hace pensar que ellos no lo necesitan. Toda indiferencia caiga en el nombre de Jesús. Toda altivez en el corazón, toda autosuficiencia, en el nombre de Jesús la reprendemos
nos des la oportunidad de salvar por lo menos a un alma antes de que este año termine, que antes de que el año concluya, Señor, podamos decir: a uno hemos rescatado de todos los que están en el mundo, de todos los que perecen sin salvación, de todos los que claman por una esperanza. A uno, Señor, hemos podido rescatar para Cristo. A uno, Señor, hemos podido traer para que disfrute de la vida eterna que tú has preparado, Señor. Mueve nuestros corazones, mueve nuestra vida, ese deseo que hay en tu corazón de que ellos puedan conocerte. Pon en nuestros labios de nuevo una urgencia por poder compartir tu palabra, por traer a otros al conocimiento de Cristo. Mueve nuestras vidas, Espíritu Santo, despiértanos para hacer la voluntad de Dios, para obedecer con un corazón, Señor, que no pone reservas ni condiciones, sino que con toda entrega, Señor, se dispone para hacer tu voluntad. Danos, Señor, oportunidades. Aún abre nuestros ojos para identificar a las personas que están a nuestro alrededor, cuyo corazón ya está listo y solo está esperando que nosotros llevemos esas buenas noticias. Y danos fe para esperar pacientemente el cumplimiento de tus promesas en aquellos a los que les hemos hablado, Señor, y quizás aún no han querido, pero que nuestro corazón no se canse, que nuestra fe no se rinda, sino que persistamos y persistamos y persistamos con la conciencia clara de que se trata de vida o muerte, de que se trata de vida o muerte. Gracias, Espíritu Santo, porque tú despiertas nuestro corazón y nos mueves a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero invitarte a que esta semana busques a esa persona, que no dejes que pase de aquí al próximo jueves. Lo busques, le hables, busques una oportunidad para hablar con esa persona y comiences a hablarle de Jesús. No necesitas decirle toda la Biblia, basta con que empieces a contarle tu testimonio, hablarle de las promesas. Ora por esa persona y dile: Señor, muéstrame qué necesidad tiene y cómo puedo llegar hasta su corazón. Y yo sé que el Señor va a hablarnos, y empieza a invitarlo para que venga a la casa de Dios y tenga un encuentro con Jesús. Hagamos nuestra tarea, que el resto es tarea del Señor y Él se encarga. Dios les bendiga, mis amados hermanos.